Buenas tardes a todos y bienvenidos. Antes de nada decirles que es más fácil hablar con Dios que hablar en público, se lo aseguro. Bueno, y a continuación damos las gracias a don Antonio por su colaboración y su disponibilidad, y al mismo tiempo que al padre Álvaro y a don Alfonso, que han sido muy amables y cercanos en todo momento. Bueno, pues la verdad es que todo esto empezó porque Pilar, nuestra coordinadora que está por ahí, pues vio en YouTube un programa del padre Álvaro que se llama Asalto al Cielo, que de verdad que se lo recomendamos porque son impresionantes los testimonios de fe que se dan en ese programa. Yo he visto algunos y es que se te ponen los pelos de punta, pero igual también te ríes muchísimo con alguno de otro un testimonio que me reí muchísimo también. Mis hijas decían, mamá, ¿y de qué te ríes? Yo, pues bueno, me hace gracia lo que está diciendo este hombre. Y bueno, también decir que Pilar escuchó al padre Álvaro, o sea, y a don Alfonso en su programa, y lo propuso, y la verdad es que aquí estamos, gracias a Dios. Y bueno, ya la Virgen, que la Virgen nos ha echado una mano, que no se imaginan ustedes qué mano. La verdad es que lo hemos notado, así que gracias a la Virgen también por esta mano especial. Y bueno, yo no hablo más porque son ellos los protagonistas y esperamos que todo sea para dar gloria a Dios. Voy a decirles también que el padre Álvaro es el párroco de un pueblo de Madrid que se llama Colmenar del Arroyo, que yo además es que lo conozco porque mi hermana Carmelita, que yo tengo una hermana Carmelita descalza que está en San Clemente, y bueno, mi hermana vivió allí, se compró allí su casa, y entonces yo dije, cuando me dijo esto Pilar, digo, anda, pues yo puedo conseguir el teléfono rápidamente del padre Álvaro, y aquí estamos. O sea que, y don Alfonso, pues bueno, ahora un poquito les hace la presentación el padre Álvaro. Like a night in a forest, like the mountains in spring. Bueno, pues Alfonso del Corral, os sonará a todos bastante, fue uno de los jugadores estrella en la época fantástica del Real Madrid, en los años 80, 90, no había aquellos jugadores tan buenos. Yo lo recuerdo con mucha ilusión porque era un chico de 14 años que estaba pegando mi estirón, que jugaba baloncesto también, y que recuerdo como muy entrañables, ¿no? Ese tiempo y de aquellos jugadores pues, que fueron tan significativos, ¿no? En el club. Fue una época muy bonita de Alfonso, de estudiante, ya nos lo va a contar él. Después empieza sus estudios universitarios, hace medicina, sabéis que luego fue médico del Real Madrid, jefe de los servicios médicos del Madrid, y en el cenit de su carrera profesional, también deportiva, pues viene su encuentro con Jesucristo de una manera totalmente inesperada. Un encuentro que no fue fácil. A veces el Señor se hace presente en medio de la cruz y del sufrimiento, y es ahí donde pues, él tuvo esta experiencia con el Señor, no porque no tuviera fe antes, con su mujer, pues, que era una familia cristiana, pero ahí fue como un antes y un después que marca completamente el camino de los dos y su camino personal pues, con Cristo. Y ahora tiene 60 años, nació el 11 de junio de 1956, y ahora es jefe de traumatología del Hospital del Ruber en Madrid. Y yo creo que ya es mejor que lo escuchéis vosotros, porque su testimonio es muy bonito, ¿no? Como Cristo salió a su encuentro y cómo le ha llenado de sentido la vida. Like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. Bueno, muchas gracias, Antonio, a don Álvaro y a Regina por esta invitación. Cuando uno empieza estas cosas, yo ya tengo una cierta edad, ya con 60 años, y acostumbrado a hablar en medios de comunicación y cosas.
pero todavía no solamente no es que me ponga nervioso, sino que estoy muy inquieto toda la semana antes de llegar aquí. Entonces, dirán ustedes, ¿y por qué? No? Pues porque hablar de las cosas de Dios es un tema muy serio. Porque ¿quién es uno para hablar de las cosas de Dios? ¿Quién es digno de hablar de las cosas de Dios? Entonces, yo, para empezar, creo que somos cristales y a veces, y es cierto que yo muchas veces no quiero hacer estas cosas y las hago, y estas cosas a su vez me renuevan, me ayudan una barbaridad. O sea, a mí mismo, porque yo creo que no somos nosotros los que hablamos, ni los que decimos las cosas. Es el Señor el que te utiliza, ¿no? Como a través de un cristal, y dices cosas que no sabes ni cómo, y esas cosas hacen que lleguen a alguien o no, porque el Señor hace lo que le da la gana, cuando quiere. Pero, por tanto, yo siempre empiezo pidiendo un Padre Nuestro, recemos todos juntos, porque esto no es una historia de hombres, esto es una historia de Dios, y utiliza a gente, a veces muy mediocre, muy miserable, pero lo utilizan para hacer algo de bien. Y ese es el motivo por el que da. Entonces os pediría que os unierais conmigo y rezarais conmigo un Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. bueno, pues como decía don Álvaro, yo tuve una experiencia con Jesucristo. Jesucristo, todos sabemos quién fue Jesucristo, ¿no? Hasta los más agnósticos y los menos creyentes y los que más niegan, aceptan que hace 2000 años estuvo aquí un hombre que desde el punto de vista de hombre era excepcional. Eso es algo que no lo niegan ni los más recalcitrantes ateos y demás. Un hombre. Y no solo es verdad la historia que pasó, no es una historia inventada, es una historia real, ¿no? Y murió, eso sí, murió, lo dicen los evangelios y lo dicen todos los historiadores de la época, romanos. Y entonces, esto es una realidad. Lo importante no es eso, lo importante es que resucitó. Eso es lo importante. Y yo vengo aquí, humildemente, a deciros que yo doy fe de que eso es verdad, de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo lo he vivido, yo soy un testigo, nada más que un testigo. No soy nadie. Pero en mi vida, en un momento determinado, la vida me golpeó de tal forma que me vacié, me quedé en nada, me quedé en el vacío y en la miseria más absoluta. Y muerto en vida, pues Él vino a mi encuentro. Él vino a mi encuentro y me dice, yo estoy aquí a tu lado, estate tranquilo. A partir de aquí, no es que yo ya cambiara y fuera un tío estupendo a partir de entonces, no, yo seguí siendo el mismo desastre, con los mismos defectos o mayores que entonces, pero estoy lleno de esperanza porque es verdad la historia, Jesucristo vive, ¿no? Entonces, voy a intentar transmitiros modestamente esa experiencia que yo tuve. Todo esto comenzó, como digo, pues efectivamente yo soy un chaval de una familia, mi padre era militar, un hombre de principios, de valores, éramos 7 hermanos y pues llenos de fuerza, de ilusión, nos dedicábamos en la vida, lógicamente, pues cada uno a intentar crearse un porvenir, lo clásico de todas las familias que luchan en la España esta de los años 50, 60, pues con mucho esfuerzo y fundamentalmente volcado en 2 grandes actividades, ¿no? Una era mi carrera, que era la medicina, y otra mi pasión, que era el baloncesto, ¿no? Y entrenando y jugando y tal. Y lleno pues, de ilusiones humanas y mundanas, ¿no? En medio de esa realidad, pues como tenía una formación en casa un poco
católica y pues cuando me venían las cosas bien, me olvidaba de Dios, me olvidaba del Señor, me olvidaba. Pero en cambio, cuando las cosas venían mal, pues te volvías, ¿no? Sobre todo la Virgen, ¿no? Todos a la Virgen, Virgencita, no sé qué. Teníamos la fe a la Virgen y que nos protegiera en la historia. Pero luego, pues vivías aturdido por las cosas de la vida, ¿no? Y eso le puede pasar a mucha gente joven, ¿no? Que de alguna forma, pues bueno, ya esa historia de Dios y tal, pues ya no hay tiempo para coger el toro por los cuernos. ¿Vale? De momento, ahora yo quiero vivir, ¿no? Y eso, bueno, tampoco me da mucho el rollo, ¿no? Bueno, lo cierto es que mi vida era siempre un conjunto de pequeñas metas o de grandes metas, de objetivos profesionales, humanos, en la búsqueda del éxito personal, del éxito lo que a los ojos del mundo se entiende por una persona que tiene éxito, que triunfe, que consiga sus especialidades, sus tesis, sus tesinas, sus cosas, sus tesis doctorales, sus éxitos profesionales, bueno, todo muy lógico, ¿no? Pero, curiosamente, los caminos del Señor efectivamente son inescrutables, ¿no? Y en un momento determinado, nosotros estábamos en un momento de máxima tensión. Yo ya había dejado la etapa de jugador de baloncesto, ya era médico del baloncesto y luego pasé a médico del equipo de fútbol. Y dentro del equipo de fútbol fue una etapa del Real Madrid especialmente brillante, por decirlo de alguna forma, porque fue la entrada de un gran entrenador, Fabio Capello, y jugadores extraordinarios como Roberto Carlos, como Clarence Seedorf, Fernando Redondo, en fin, Hierro, Raúl, una selección de jugadores extraordinaria. Y bueno, era mi primer año con el fútbol y siempre, bueno, pues lo cierto es que la temporada estaba luchada y bueno, al final, en un momento crucial, fue un momento en el que coincidió además pues la entrega bueno, esto yo cuando estas charlas que he dado, pues siempre lo cuento porque me parece importante este detalle un poco desde el punto de vista de cómo el Señor hace las cosas, ¿no? En cuanto yo estaba en el momento profesional, digamos, más como flotando por el éxito, porque había conseguido la tesis doctoral, había conseguido éxito con el equipo de fútbol, que había ganado la liga, en ese momento es cuando sucedieron los hechos. Y fue una tarde jugando uno de los últimos partidos, me parece que era el penúltimo partido de liga, contra el Atlético de Madrid en el campo del Santiago Bernabéu. Y en ese momento, pues estábamos jugando habíamos jugado el primer tiempo, Madrid estaba jugando sensacional y llevábamos un resultado de 3-0 al Atlético de Madrid. Como consecuencia de este resultado, de esa victoria, el Madrid quedaría campeón de liga. Por tanto, venía, como digo, de Pamplona, de que me pusieran el birrete por la tesis doctoral y me sentía lógicamente flotando y ganábamos la liga, ¿no? Y justo en ese momento, pues sucedieron los hechos. Es que mi tercer hijo, Álvaro, un niño, que bueno, siempre digo de él que verdaderamente era un ángel, ¿no? Más que un niño, era un ángel, de 6 años y medio, jugando, pues tuvo un accidente con la puerta del garaje, y como consecuencia del accidente, pues lo llevaron corriendo unos vecinos a La Paz y me comunicaron que había tenido el accidente en ese momento. Naturalmente, cuando me lo comunicaron, estaba yo entre el primer tiempo y el segundo tiempo del partido. Iba teóricamente a sentarme en la segunda parte, lógicamente no me senté, salí corriendo como un lobo a La Paz, pues para ver qué es lo que pasaba. Desgraciadamente llegué y me dijeron que el niño estaba luchando entre la vida y la muerte. En esos momentos, pues es lo que comentaba yo antes, pues me puse a rezar, ¿no? Solo me puse a rezar, a pedirle a Dios, Dios mío. Y desgraciadamente, a las 2 de la mañana aproximadamente, los médicos nos llamaron, pasamos, a mi mujer, a mí, a Paloma y a mí, pasamos dentro y nos comunicaron la realidad. Es que el niño no había podido sobrevivir al accidente y ya no estaba con nosotros. Bueno, pues lógicamente nos fuimos a casa. Es una cosa terrible que si alguien ha perdido, Dios no lo quiera, que nadie haya perdido nunca un hijo, es algo tan terrible y tan desgarrador que no se puede describir. Estamos preparados para casi todo el ser humano, pero no para
eso es que no se está preparado, nunca se está preparado. Y entonces pues estábamos deshechos, muertos completamente en vida. Por el vacío, por la angustia, por lo que deseas, si es cualquier cosa, deseas que te venga un rayo, que te salga un rayo, que te deshaga y tal. Bueno, a veces esto que me han escuchado antes, a lo mejor verán que muchas cosas me repito, pero es que me parece que es importante porque expresan un poco el estado en el que estabas. Es, como digo yo, como si un bazooka te mete y te atraviesa el pecho y te hace un boquete aquí en mitad del pecho. De forma que tú, a partir de ahí, quieres andar, quieres caminar, quieres respirar, pero es que no puedes ni andar, ni caminar, ni respirar. Te faltan las fuerzas, es algo horroroso. Y bueno, lógicamente, pues, ¿qué haces en esos momentos, no? Bueno, pues llorar, vivíamos en un auténtico destrozado. Bueno, íbamos caminando y aquí paso a narrar los hechos que sucedieron. Como digo, yo soy testigo de eso que pasó y lo cuento. Al tercer día de la muerte de mi hijo Álvaro, estábamos un día en casa y tuvimos una discusión, mi mujer y yo. Una discusión, pues eso, por la tensión que está en esos momentos, es muy típico, ¿no? Y en esa discusión, pues una bronca, y al acabar la bronca, pues no sé cómo, me acerqué a una Biblia y abrí la Biblia. Y al abrir la Biblia, mi sorpresa es que entré en el Evangelio de Mateo, y que decía, en el que acaba unas veces, le dice Jesucristo a Mateo, le dice, Mateo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La frase, la verdad es que según la leía, me paré y me retumbaba en la cabeza. Bueno, seguí tranquilamente, salí caminando y después de estar caminando un buen rato, yo soy un enamorado de caminar, desde entonces no, pero a partir de ahora soy de persona que me encanta caminar, y entré en una iglesia en la calle de Alcalá, iglesia que estaba completamente oscura, y no sé por qué entré en una iglesia tranquilamente, y al entrar en la iglesia había al fondo un poco, estaba el sagrario con la luz de arriba, y a la izquierda vi que había un foco enfocando la pared, y pues el párroco de la iglesia había puesto en la pared otra vez la misma frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, aquello ya me dejó un poco así, sorprendido, qué casualidad, ¿no? Solía y esta misma frase. Y bueno, esa misma noche pues cenamos, aquí en la cama, no dormíamos. Las noches pues, nos costaba dormir, ¿no? Tardábamos hasta las 3 de la mañana y 2 horas después estábamos ya despiertos otra vez, ¿no? No puedes dormir absolutamente. Y en ese momento salí del cuarto, paseando, era el mes de junio, 18 de junio aproximadamente, o 19 de junio, y entonces pues ya amanece muy pronto, ¿no? Amanece muy temprano, y estaba como amaneciendo, ¿no? Era una especie de un poquito de amanecer. Y entré en el cuarto de mi hijo Álvaro. Entré en el cuarto y empecé a rebuscar en los cuadernos del niño, tomando cosas, ¿no? Un poco necesitaba estar ahí, me pedía el cuerpo estar ahí, ¿no? Y en eso que un poco uno de los cuadernos y cayó un cuaderno. Y en el cuaderno se abrió, ¿sabes? Y eran escrituras del niño, escrituras que hacía el niño y que repetía. Tenía pues 6 años, pues empezaba la frase de arriba y que iba repitiendo, y luego al final pues la escritura era un poco de peor, más mala. Y mi sorpresa es que se abre la hoja por una en la que el niño había escrito arriba: yo soy el camino, la verdad y la vida, y la repetía varias veces en la hoja. Eso ya para mí, eso me supuso, y en ese momento, del dolor que tenía horrible, yo sentí en ese momento una experiencia, sentí que había otra persona aquí conmigo, y sentí que el dolor horroroso que yo tenía en mi interior, lo seguía teniendo, pero era distinto. Era como si alguien cargara con mi dolor, me acompañara en el dolor. Esa presencia, bueno, lo cierto es que para mí fue un cambio completo. El dolor y el sufrimiento seguía exactamente igual, pero yo tenía la percepción de que ya no estaba solo, de que alguien más estaba conmigo. Bueno, pues
leer muchísimo, porque quería respuestas. Cuando uno pasa algo así, quiere respuestas. Las respuestas que da el mundo no te sirven. Los tópicos, no pasa nada, la superaba ya, ¿no? Hay que superarlo, no te sirve para nada esas frases. Son huecas. Estás muerto. Entonces, en cambio, sí te sirve, sí nos sirve a nosotros esa certeza de que hay algo más, de que Jesucristo está ahí, de que no te va a quitar el dolor ni el sufrimiento, pero te va a acompañar, te va a llevar de la mano. Y comenzamos una trayectoria de meses y de años en la que seguíamos pues, intentando luchar, pero con esa certeza, con esa experiencia de que Jesucristo estaba a nuestro lado, nos iba llevando. Fruto de esto, pues lees, buscas. Yo la verdad es que cuento lo que me pasó, y lo digo sinceramente, yo me puse a leer muchísimo, ¿no? Porque yo quería saber realmente qué hay de verdad en nuestra fe. Si es verdad y esta experiencia era Jesucristo o era Confucio, ¿no? ¿Quién era realmente que estaba ahí, no conmigo? Entonces, pues efectivamente, tú lees a Confucio y es un tipo estupendo, la verdad que es muy interesante, pero lees a los evangelios y notas un fuego que te penetra en tu interior. Y esa es una experiencia que la tienes que ir viviendo paulatinamente, la vas viviendo, la vas caminando y vas rezando. Entonces nosotros, en este caminar juntos, viendo todo esto, pues nos íbamos acercando cada día un poquito más a Dios. Y veíamos, o por lo menos experimentábamos en nuestro interior, por qué era Jesucristo y por qué Jesucristo estaba en la iglesia católica y no en la iglesia anglicana, o en la iglesia protestante, o en la iglesia presbiteriana. No es que no esté, naturalmente está en todas ellas, pero de una forma, digamos, veía dónde estaba el fuego, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí que hay muchas señoras, veo algunas señoras aquí que son de la adoración nocturna, es decir, es que verdaderamente experimentas verdaderamente que en el sagrario hay un fuego que palpita, hay un corazón que late, como dice la canción, y eso lo experimentas, ¿no? ¿Y por qué lo experimentas? Pues yo no lo sé, pero eso es una cosa que es real. Bueno, empezamos un poco a caminar y en medio de esto, pues el Señor nos iba diciendo cosas. El Señor va poco a poco, pues el oído lo tenemos muy cerrado. Entonces el oído se va abriendo muy poco a poco. Y bueno, en el camino de oración y en el camino de los sacramentos, pues de alguna forma te va, poco a poco, te va abriendo, ¿no? Y te va diciendo. Entonces pues nosotros comenzamos un deambular en el que yo creo que nos llevaron. Porque nosotros ya no éramos nada. O nos llevan o estábamos muertos. Nos iban llevando. Entonces, pues no sé, yo recuerdo que un día volví de Portugal. Y yo con todo esto se quedó en Madrid, con los partidos de Copolova, con todos los líos, todas las cosas. Volví de Portugal y le conté, empezamos a charlar con mi mujer y yo, y le dije, oye, Paloma, es que el Señor me dice que tengamos fe, que apostemos por la vida. Y pues sí, pues bueno, nos apostamos por la vida. Luego se lo dice, y dice, pues sí, apostamos por la vida. Y ella pues, me dijo, pues sí, pues lo que diga el Señor, ¿no? Y ya, pues ella iba a cumplir 39 para 40 y yo ya, yo tenía 44, 43, ¿no? Y bueno, pues curiosamente, bueno, otra cosa que yo, porque este es otro momento en el que entiendes que empieza un poco el Señor a ir llevando tu historia, ¿no? Y nosotros, cuando perdimos a Álvaro, mi mujer estaba embarazada. Y como consecuencia del sufrimiento, en el mes de julio, parece que fue, pues un mes después aproximadamente, perdimos el bebé que llevaba adentro. Y esto fue también pues otro palo tremendo, ¿no? Y luego, pues yo fui al mes y pico, le volví a decir esta frase, ¿no? Que el Señor quería que apostemos por la vida, y confiemos. Y sorprendentemente, pues un par de meses después, en esas épocas siempre tenía que esperar un tiempo, pero bueno, afortunadamente, pues se volvió a quedar embarazada. Y nosotros hemos tenido varios abortos a lo largo de nuestra vida, porque a los
6 semanas casi siempre, el embrión no evolucionaba bien y se rompía. Eso es de la naturaleza. Y en este caso, lo mismo, a las 6 semanas empezó otra vez a manchar y a tener dolores, a encontrarse bien. Le fuimos al ginecólogo y nos dijo que no lo tenía claro, que eso no lo tenía muy claro, que si eso, porque a lo mejor sí, que a lo mejor no. Entonces, pues yo la dejé a la pobre allí en casa y me fui corriendo con el equipo y jugamos en Asturias, contra el Oviedo. Y llegamos a Asturias y al llegar a Asturias, pues me cuenta todo esto y me dices que no me encuentro bien, firmada. Total, que yo roto, se van acumulando un poco los palos, otro palo más, ¿no? ¿Qué más quieres de mí? Yo me quejé a Dios amargamente. Digo, ¿qué más quieres de mí? ¿Pero qué quieres de mí? Yo no puedo más. Y me quejé amargamente a Dios. No puedo más. ¿Qué quieres más? Y en ese momento sentí una voz en mi interior, como un aire fresco que me entraba, que me volvía a decir, estate tranquilo, que todo está bien. Todo está bien, estate tranquilo. Y bueno, pues tanto es así que me quedé dormido en la cama, estuve ahí y me quedé dormido. Para acabar el partido, al acabar la siesta, me fui al partido con el equipo y al acabar el partido llamé a mi mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, chiquitín, me llama chiquitín. Chiquitín, pues no te preocupes que nada, que me vuelven a doler muchísimo los pechos. He dejado de manchar completamente y no paro de vomitar. 3 signos clásicos de que está embarazadísima. Entonces dije, sí, es evidente que esto, digo, me ha pasado esto. Yo creo que el Señor nos ha dicho esto, pues yo creo que eso va a ir a término, yo creo que eso va a llegar, ten confianza que va a llegar. Y efectivamente, esa es la mayor de las 2 pequeñas que nacieron luego. Y son de esas cosas, el ginecólogo, el ecografista, dice, mira, es que creo que hay un error, no, yo creo que eso está bien, todo cambió en unas horas. Así que mucha gente dice que todo es casual, ¿verdad? Pero yo no creo en las casualidades, ¿no? Después de tantos años ya no creo en ninguna casualidad de la historia. Bueno, lo cierto es que seguimos más o menos pues, intentando crecer un poco en la relación con Jesucristo. Que aquí es de lo que se trata. Nosotros siempre cuando bendecimos la mesa decimos una frase, ¿no? Decimos, Señor, te pedimos, no permitas que nos separemos de ti. Yo creo que aquí en esta historia es mucho más simple que todo. Los católicos que tenemos una religión chollo frente a los calvinistas, el luterano y tal, que todo es a base de méritos. Nosotros no es méritos. El único mérito lo hizo el Señor. Nosotros lo único que tenemos es que abrirnos un poquito, ¿no? A dejarnos, ¿no? Llevar. Y entonces, pues, bueno, fuimos, como digo yo, creciendo un poquito, caminando en esta historia y bueno, siempre nosotros siempre íbamos, tenemos una casa en el norte, en Cantabria. Intento un poco comentar un poquito los hechos más, muchos hechos que han pasado, algunos de poca importancia, otros de mucha importancia. Intento resumirlos un poquito para expresar un poquito que he sido testigo de estas realidades y que si puede transmitir a alguien esperanza y confianza, pues bendito sea Dios, ¿no? Y luego posteriormente, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues yo encantado. Pero yo esto no lo preparo, yo lo improviso cada vez, suelto lo que me sale y nada más. Y si tiene que hacer bien a alguien, bendito sea Dios, y si no, pues no tiene que hacerlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una casa en Cantabria, que para mí es mi locura, porque estábamos comentando que yo vengo aquí a dar una charla de un tema tan importante que es hablar del Señor, de Jesucristo, hablar del resucitado de Jacob. ¿Quién soy yo para hablar de esto? Bueno, una pregunta. Y veníamos en el coche, bueno, hablando de una cantidad de temas que son lo menos trascendentes y los menos místicos, y yo preocupado con mis temas de dinero, de la consulta, de los líos, de las cosas. Digo, madre mía, es que
se me quitan todos los demonios desaparecen. Ahí es una cosa maravillosa. Y entonces íbamos caminando por allá y nos ocurrió una historia, una anécdota que os voy a contar. A mí me parece muy bonita, y es muy bonita, y además de que es muy bonita, luego cuento a continuación una experiencia que me pasó allí. Y es la siguiente. Nosotros íbamos por allá con un matrimonio amigo nuestro también, y entonces salió la historia pasando por Lerma. Lerma es un pueblo antes justo de Burgos, y hay un monasterio de Santa Clara, nuestras clarisas. Y entonces pues salió ahí la anécdota de que una hija de unos amigos se había metido monja. Y pues fíjate, monja de clausura. ¡Qué honor! Monja de clausura, madre mía, no sé qué. Y entonces, pues pasamos a verla. Y paramos a verla. Y la cría se llama Icía, yo no sé, ahora la habrán cambiado, o sea, Santa María de la Cruz, era Icía, me acuerdo perfectamente. Y pedimos que saliera. Y era muy importante porque digamos que la experiencia, digamos, nosotros, de una monja de clausura, fíjate, tal, no sé qué, de pronto aparece una cría que era una preciosidad, con una cara limpia, transparente, que es que irradiaba esa frescura, esa luz, ¿no? Entonces nos contaba ella cómo, ¿por qué? Porque ella era psicóloga, tenía un medio noviete, no sé cuánto, si iba a hacer a veces ayuda, tal, pensaba que esto de meterse monja era de locas. Hay que ser una loca. Monja de clausura es una loca. O sea, ella es psicóloga, hay que hacerles a todas las monjas de clausura psicoanálisis. En medio de toda esa historia va allí a hacer una prueba y tiene una experiencia de Dios muy brutal. Que ella la cuenta y dice, el Señor me dijo, ven a mí. Lo cuenta ella allí. Esa cara radiante, limpia. Te dice eso, dice, ¿y por qué yo con cierta mala idea, le digo, pero ¿por qué no? Vete a una ONG a ayudar a los niños, tal. Sí, pero no. El Señor me dice que yo venga a ella a rezar, a estar ante ella. Y la acción mía produce una acción de amor que irradia al resto del mundo. Lo contaba, que te ponía los pelos de punta. O sea, esa es una cosa sobrecogedora. Eso se inventa. O sea, eso no se puede inventar, eso no es un libro, eso se vive, ¿no? Es experiencia, ¿no? De encuentro. Y bueno, pues salimos, eso me gustaba, es un sitio muy bonito y me gustaba y tal igual. Y lo cuento esto porque ese es un sitio para mí trascendental en mi experiencia. Y yo más o menos, pues, mi mujer estaba a veces de veraneo, yo iba y venía, ¿no? Yo todo lo que podía, porque obviamente ella estaba deshecha completamente, intentábamos lo posible estar juntos para ayudarnos, ¿no? Para estar juntos y disfrutados de la mano, pues íbamos caminando. Y de vez en cuando me llamaba mucho ese monasterio de las Clarisas y paraba. Iba muy temprano, no importa levantarse temprano, no me importa, paraba y me ponía ahí ante el Santísimo ahí a rezar, o si estaba cerrada la iglesia me ponía ante el muro ahí a rezar, ¿no? Y bueno, más o menos hasta ahí. Y un día, estando en Santander, en Cantabria, veraneando, estaba durmiendo tranquilamente. Y de pronto, en un sueño, pues tengo un sueño de que voy al monasterio de las Clarisas, al convento de las Clarisas, y que la superiora, muy simpática, el monasterio no puede entrar, y no es un hombre, no puede entrar en el monasterio de Clarisas, ¿no? Pero la superiora muy cariñosa, pasa, y me enseñaba el monasterio en el sueño, Y yo iba paseando, y en un momento determinado, yo conocía la iglesia que en las verjas estaba ahí, sabes que todas las órdenes tienen una capillita dentro del Santísimo, y entonces está para hacer oración normalmente, ¿no? Era la capilla pequeña donde estaba el Santísimo y que estaban ahí permanentemente. Entonces, era una capillita pequeña, y entonces yo iba a la monja superior y yo detrás, y en ese momento empiezo a tener una palpitación, pero vamos, brutal. O sea, una palpitación que ahí había algo, que ahí pasaba algo. Pero tremenda. Y según voy, digamos,
recorriendo muy lentamente, el tiempo se alargó, no sé cómo explicarlo. Cada segundo podían ser minutos, no sé, era todo como cámara lenta, ¿no? Una cosa tremenda. Y en ese momento, y de forma y manera que según yo veo que están 4 monjas de espaldas, sentadas, y detrás lo que me producía esa palpitación terrible de 200 pulsaciones estaba detrás justo de las monjas. Las monjas que estaban tapando esa mano. Y entonces yo paso y con ese palpitación y empiezo a sentir en el sueño, todo esto en el sueño, que quiere que le vea esto lo que hay detrás. Entonces me empiezo a elevar en el sueño, la levitación. Y justamente en ese momento sentí una especie como de sensación, como de miedo, como de ¿qué ha pasado? Y me desperté. Y me desperté y seguía teniendo esa misma presencia con los ojos abiertos en mi cuarto. Y tú dices, bueno, sí, pues eso es una alucinación, eso es un delirio, ¿no? Yo soy un médico, pues un sueño, una alucinación, ¿no? Yo lo que viví ahí, esos segundos o minutos, no sería más, doy fe que eso era real, más real que el resto de mi vida. En segundo lugar, ¿por qué creo que Él era Jesucristo? Y yo creo que era Jesucristo y resucitado. Pues porque sentí un amor que me impregnaba, como no me ha amado nada en la vida. Una presencia de un amor que me llenaba de una forma. Y esa presencia y esa sensación duró. Quedé con los ojos abiertos, ya no me voy a dormir, claro, estaba ahí. Duró varios días. La sentía tremenda, o sea, la sentía una cosa intensísima. Y bueno, claro, para mí eso fue ya, no sabía qué hacer, no sabía, estaba un poco pues, aturdido, un poco asustado. Bueno, lo conté en un sacerdote amigo mío, y digo, mira, esas cosas. Evidentemente, esto me consta, ya me lo ha dicho, un día me dijo una secretaria que había escuchado esto en el promenado de Arroyo. Y me dice, ¿tú te das cuenta de que el 90% de la gente va a creer que estás totalmente trastornado? Digo, ¿te das cuenta, no? Digo, pues es posible, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Pero yo qué quieres que haga? Yo te voy a contar lo que he vivido. Bueno, pero la gente dice, bueno, este está fatal. Digo, bueno, pues esto es lo que hay. Estoy fatal, esto es lo que hay. No sé si puede servir o no servir. Hay mucha gente que le produce rechazo. Es humano, le produce rechazo. Hay otra gente que dice, bueno, pues es una historia bonita, ¿no? Pero no, como no sé lo que tiene que ser, yo solo sé qué es lo que es para mí y yo lo cuento tal cual, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, el que te pueda hacer bien, pues bendices a Dios. Yo entiendo que hay mucha gente que no lo cree, pero yo creo profundamente que ahí estaba el Señor y que el Señor vive y que el Señor está ahí. Y por tanto, pues eso a mí me ha hecho a partir de entonces caminar. Caminar con fe, con esperanza, y ojalá, desgraciadamente muy poco, pues un poco amando un poquito más a los demás. En definitiva, como vuelvo a decir, van pasando los años y tal. Yo no me gusta esto de alguna forma, porque uno de los peligros que yo entiendo que aquí existe es un peligro de hacerte un personaje que va por la vida diciendo una serie de cosas y aparentando una serie de cosas. Y luego la realidad es otra muy distinta. La realidad es lo que yo decía antes, ¿no? La realidad es que yo soy un hombre lleno de defectos, lleno de pecados, lleno de miserias, y voy caminando en la vida como buenamente puedo. Pero yo lo que viví fue eso. Y a partir de ahí, pues tengo 4 o 5 principios claros en mi vida, ¿no? Yo creo que Dios existe, el Señor está ahí. Yo creo que tenemos una historia con Él, cada uno. Yo creo que hay esperanza. Estoy convencido de que el Señor ha muerto por cada uno de nosotros. Yo creo que hay esperanza. No hay que temer nada, hay que confiar en Él, hay que confiar en la providencia. Y cada vez, a mí la
la teología, la liturgia, la teología, en fin, los grandes dogmas y tal, pues, francamente, yo cada vez que veo pues, una monja que vive, una persona que vive en oración constantemente, digo, esa está en la verdad. O sea, creo que hay que estar en comunión con el Señor, contra más mejor. Como dice San Pablo, hay que rezar día y noche con los labios y con el corazón. Y no hay problema. Todo saldrá bien. Y bueno, a partir de aquí, pues vamos, como somos precarios, como unos seres, como decíamos, muy imperfectos, vamos caminando, pero que hay que tener confianza. Que el Señor nos quiere, y nos quiere excepcionalmente, y que nos conoce perfectamente todas nuestras miserias, todas nuestras precariedades, y no hay que temer nada, ¿no? Que Él ha venido no por los santitos y a por los justos, sino por los que somos miserables y pecadores, ¿no? Y por tanto, pues nada, si alguien le ha podido ayudar a este testimonio, pues me alegro. A partir de aquí, si queréis alguna pregunta o alguna cosa, pues yo encantado de poder contestarla. Bueno, ahora vamos a celebrar la misa. No sé si todos os podéis quedar o os tendréis que marchar. Y luego tendremos un rato de adoración, ¿no? También. Alfonso ha dicho una cosa muy importante. Aquellos amigos, aquella mujer le decía, ¿sabes que si hablas de esto van a pensar que estás loco? Y es verdad que para el mundo, pues nuestra fe es una locura. Hay un filósofo romano, Celso, que afirmaba que estábamos locos los cristianos por afirmar que Jesús estaba vivo, que estaba resucitado y que además nos lo podíamos comer en la Eucaristía. No somos los cristianos los que estamos locos por afirmar esto. Quien está loco de amor por nosotros es el Señor, que ha resucitado y se ha quedado con nosotros. Y podemos hacer esta experiencia maravillosa en la Iglesia y de una manera muy particular en la Eucaristía. Yo os invito a abrir el corazón, porque ahora vamos a tener este encuentro con el resucitado, con Jesucristo vivo. Exactamente el mismo que hace 2000 años. El mismo que se ha encontrado Alfonso, que os habéis encontrado vosotros, que me he encontrado yo, que de maneras tan diversas, tan distintas y en tantos momentos diferentes hemos tenido esa experiencia de que estaba a nuestro lado y que nos levantaba. Que en lugar de derrumbarnos ante los sufrimientos y ante los problemas, podíamos caminar sobre las aguas y nuestra vida no se hundía. Y ese es el Señor a quien vamos ahora a recibir, a quien vamos a celebrar, a quien vamos a adorar. Y os invito pues, a coger este amor loco del Señor para ti, porque el Señor solo baja la Eucaristía por ti. Baja nuestro altar por ti, por cada uno de nosotros. Y se queda en la adoración